Los médicos dijeron que su corazón latía mal hasta que se dieron cuenta de que coincidía con el corazón del antiguo dragón. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. El pitido constante del equipo médico llenó la sala de examen estéril mientras la doctora Natalie King estudiaba los resultados en su tableta con creciente preocupación. Frente a ella estaba sentado Eisen Cole, un trabajador de la construcción de 28 años con un ritmo cardíaco inusual que había desconcertado a especialistas en 3 continentes. Lo que no sabían era que su condición pronto conectaría a la humanidad con un legado más antiguo que la civilización misma. No lo entiendo, dijo Eisen, con la voz teñida de frustración. Puedo correr 8 kilómetros sin despeinar. Nunca me he desmayado ni he sentido dolor en el pecho. Si mi corazón está tan mal, ¿por qué me siento bien? La doctora King suspiró, dejando la tableta. Llevaba casi 7 meses tratando a Eisen. Desde que su examen físico previo al empleo para la iniciativa de expansión galáctica detectó su ritmo cardíaco inusual, los estándares médicos gastrointestinales eran notoriamente estrictos. Debían adaptarse a los duros entornos que enfrentaban los colonos en los mundos fronterizos. Pero el caso de Eisen era único, incluso para sus exigentes criterios. Físicamente, estás en excelente condición, admitió. Tu rendimiento cardiovascular supera al de la mayoría de los atletas olímpicos, pero tu corazón no late como ningún corazón humano que hayamos registrado. El patrón es, hizo una pausa, buscando la palabra correcta, alienígena. Los ventrículos izquierdo y derecho se contraen en una secuencia continua en lugar de simultáneamente. Hay un tercer sonido entre el ruido normal de la lubricación, y a veces, hay lo que parece ser una pausa completa, pero tu presión arterial nunca baja. Eisen se pasó los dedos por su oscuro cabello. Así que estoy sano, pero soy raro. En esencia, asintió el Dr. King. Pero las normas de Hay son claras. Sin entender por qué tu corazón funciona así, no pueden autorizarte a trabajar fuera del planeta. El obrero de la construcción se encogió de hombros. Desde niño, soñaba con ayudar a construir las primeras colonias de la humanidad en mundos distantes. La paga por la construcción fuera del planeta era lo suficientemente increíble como para mantener a su familia durante generaciones. Pero más que eso, anhelaba ser parte de algo más grande para ayudar a expandir el alcance de la humanidad entre las estrellas. Tiene que haber algo que podamos hacer, dijo en voz baja. Más pruebas, especialistas, lo que sea. El Dr. King dudó. Hay una opción que no hemos probado. El Departamento de Xenobiología de la Estación de Investigación Meridian tiene equipos que podrían ayudarnos a entender lo que está sucediendo, pero advirtió, es experimental y obtener la autorización no será fácil. Los ojos de Eisen se iluminaron. Meridiano, la estación que alberga los restos del antiguo dragón. El Dr. King asintió. El descubrimiento de la enorme criatura fosilizada en Europa hace 17 años había revolucionado la xenobiología. Aunque técnicamente no era un dragón en el sentido mitológico, el enorme reptil alado había capturado la imaginación del público y el apodo se quedó. La primera evidencia confirmada de vida extraterrestre compleja en nuestro sistema solar. El antiguo dragón se había convertido en el espécimen xenobiológico más estudiado en la historia de la humanidad. Haré lo que sea necesario, dijo Eisen con firmeza. Si hubiera alguna posibilidad, podría ayudarme a entender qué está pasando con mi corazón. Estoy totalmente dentro. El Dr. King sonrió. Esperaba que dijeras eso. Ya he presentado la documentación preliminar. Solo necesitamos su consentimiento para continuar. 2 semanas después, Eisen se encontró a bordo de una nave de transporte con destino a la Estación de Investigación Meridian. A través de la ventana gráfica, observó cómo la enorme instalación orbital apareció ante su vista. Un conjunto brillante de módulos interconectados que rodean un centro. Toda la estructura queda empequeñecida por la imponente presencia de Júpiter en el fondo. Cuando el transbordador atracó,
Isen no pudo evitar sentir una mezcla de ansiedad y emoción. Esta podría ser su última oportunidad de comprender su condición y perseguir sus sueños entre las estrellas. El área de recepción de la estación estaba repleta de actividad mientras investigadores, técnicos y personal administrativo se movían con determinación a través de los controles de seguridad. Isen siguió al Dr. King, quien lo había acompañado en el viaje, hacia un área de espera designada. «Dr. King», gritó una voz. Se giraron y vieron a un hombre alto, con cabello entrecano, caminando hacia ellos con la mano extendida en señal de saludo. «Soy el Dr. Marcus Dean, jefe de neurocardiología en Meridian. Gracias por traer a nuestra atención este fascinante caso». Después de una breve presentación, el Dr. Dean los condujo a través de un laberinto de pasillos, explicándoles el trabajo de la instalación mientras caminaban. Meridian fue construido originalmente para estudiar exclusivamente al antiguo dragón, explicó. Pero a lo largo de los años, nuestra misión se ha expandido para abarcar todos los aspectos de la xenobiología. El dragón sigue siendo nuestra joya de la corona, por supuesto. ¿Lo podremos ver?, Isen preguntó, incapaz de contener su curiosidad. El Dr. Dean sonrió. En realidad, su examen se llevará a cabo en el laboratorio adyacente. Tendrás una vista espectacular. Pasaron por varios controles de seguridad antes de entrar en una enorme cámara que dejó sin aliento a Isen. A través de una enorme barrera transparente, pudo ver los restos conservados del antiguo dragón. A pesar de haber visto imágenes de la criatura innumerables veces en informes de noticias y documentales, nada lo preparó para la magnitud de la misma en persona. El antiguo dragón medía casi 70 metros desde el hocico hasta la cola y sus enormes alas esqueléticas se extendían aún más. Incluso en la muerte, preservado mediante tecnología avanzada, proyectaba un aura de poder primordial. Su cráneo solo era del tamaño de un coche pequeño. Filas de dientes dentados brillando bajo las luces del laboratorio. «Magnífico, ¿no?», el Dr. Dean dijo suavemente. Estimamos que tenía aproximadamente 200.000 años cuando murió. Las condiciones en Europa lo preservaron casi a la perfección, congelado instantáneamente en el hielo. Isen solo pudo asentir, sorprendido por la criatura que tenía frente a él. El Dr. Dean los guió a un laboratorio contiguo lleno de equipos especializados. Aquí es donde realizaremos su examen. Nuestro equipo de xenocardiología está diseñado para analizar sistemas cardiovasculares ajenos. Podría ayudarnos a entender qué está pasando con el tuyo. El examen fue extenso. Durante horas, Isen fue sometido a escáneres, pruebas y monitoreó mientras equipos de especialistas analizaban los resultados. El equipo no se parecía a nada que hubiera visto en hospitales comunes. Más sofisticado, más sensible, diseñado para detectar patrones y anomalías más allá de los parámetros de la fisiología humana. A medida que avanzaba el día, Isen notó un cambio en la atmósfera. Los especialistas comenzaron a conferenciar en voz baja, intercambiando miradas que variaban del desconcierto a la emoción. Se convocó a más investigadores, incluidos científicos de alto nivel que estudiaron sus resultados con intenso interés. Finalmente, el Dr. Dean se acercó a él, acompañado por el Dr. King y una mujer mayor que llevaba la insignia del director de la estación. «Señor Cole», comenzó el Dr. Dean, con voz cuidadosamente medida. «Hemos completado nuestro análisis preliminar y bueno, los resultados son extraordinarios. Me gustaría presentarles a la directora de la estación, la doctora Amanda Blake. A ella le gustaría discutir nuestros hallazgos con usted». El director dio un paso adelante. «Señor Cole, lo que estoy a punto de decirle actualmente está clasificado bajo el Protocolo de Descubrimiento Xenobiológico XB7. Antes de continuar, necesito su consentimiento para mantener la confidencialidad hasta que hayamos completado una verificación adicional». Isen asintió y se le formó un nudo en el estómago. «Por supuesto», continuó el Dr. Blake, «su ritmo cardíaco parece coincidir con un patrón que hemos documentado solo en otro organismo.
Hizo una pausa y miró hacia la barrera transparente. El dragón antiguo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos mientras Isen luchaba por procesar su significado. Eso es imposible, logró decir finalmente. Nosotros también lo pensamos, intervino el Dr. King. Hemos realizado la comparación 17 veces utilizando diferentes métodos analíticos. La correlación es innegable. Su corazón late en un patrón que refleja el sistema cardíaco del dragón ancestral con una congruencia del 97,3%. El Dr. Dean activó una pantalla holográfica que mostraba dos patrones de ondas. Uno etiquetado con el nombre de Isen, el otro con el espécimen XB0001, la designación oficial del dragón ancestral. Los patrones ondulaban en una sincronización casi perfecta, complejos y extraños, pero innegablemente similares. ¿Pero cómo?, preguntó Isen, con una voz apenas un susurro. ¿Cómo podía un corazón humano latir como el de una criatura alienígena? La expresión del Dr. Blake era seria. Eso es lo que necesitamos averiguar. Con su permiso, nos gustaría realizar pruebas adicionales. Este descubrimiento podría tener profundas implicaciones, no solo para su condición, sino para nuestra comprensión de la evolución humana y el posible contacto antiguo entre especies. Isen miró fijamente a la enorme criatura al otro lado de la barrera. Sintiendo una extraña conexión, no pudo explicarla. «Haz la prueba que necesites», dijo con firmeza. «Quiero». Las semanas siguientes fueron un torbellino de exámenes, pruebas genéticas e innumerables entrevistas sobre su historia familiar. Isen descubrió que su inusual corazón se había convertido en el centro de una intensa iniciativa de investigación, que atraía a expertos de diversos campos, como la xenobiología, la genética, la biología evolutiva e incluso la arqueología. Un mes después de su estancia en Meridian, el Dr. Dean solicitó la presencia de Isen en la sala de conferencias principal. Al llegar, se encontró no solo con el equipo médico, sino también con un grupo de personas de aspecto serio que no conocía. El Dr. Blake hizo las presentaciones. Señor Cole, estos son representantes de varios organismos científicos y gubernamentales. El Dr. Cameron Lowe del Consorcio de Genética Interplanetaria, la Dra. Clare Dawson de los Archivos Históricos de la Tierra y Riley Cooper del Departamento de Asuntos Extraterrestres. Isen asintió a modo de saludo, intentando disimular su nerviosismo. Fuera lo que fuese lo que habían descubierto, era lo suficientemente significativo como para llamar la atención de las más altas autoridades científicas y gubernamentales. El Dr. Dean tomó la iniciativa. Isen, hemos completado nuestro análisis genético. Y lo que encontramos es que, bueno, no hay precedentes. Un pequeño segmento de su ADN contiene marcadores genéticos que no coinciden con ningún organismo terrestre conocido. ¿Está diciendo que tengo ADN extraterrestre? La voz de Isen se quebró ligeramente. No exactamente, aclaró el Dr. Dawson. Lo que estamos viendo es evidencia de ingeniería genética tan sofisticada y antigua que es casi indistinguible de la evolución natural. Aproximadamente el 0,02% de su genoma contiene secuencias que parecen haber sido modificadas utilizando tecnología que va mucho más allá de nuestras capacidades actuales. Estas modificaciones afectan principalmente al sistema cardiovascular. Riley Cooper se inclinó hacia adelante. Señor Cole, lo que vamos a compartir con usted está clasificado al más alto nivel. Basándonos en nuestros hallazgos, creemos que hace aproximadamente 190.000 años, los primeros humanos tuvieron contacto con la especie que ahora llamamos el dragón antiguo u otras de su especie. Estos seres parecen haber realizado modificaciones genéticas en una pequeña población de humanos. La sala quedó en silencio mientras Isen asimilaba esta información. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué cambiarían el ADN humano? El doctor lo intervino. Creemos que fue para ayudar a los humanos a sobrevivir. Las modificaciones en el sistema cardiovascular lo hacen extraordinariamente eficiente y resistente. El corazón puede bombear más sangre con menos esfuerzo,
adaptarse a condiciones extremas y recuperarse del estrés mucho más rápido que un corazón humano común. Estas serían ventajas significativas para una población humana primitiva que se enfrenta a duros desafíos ambientales. Las secuencias genéticas modificadas se han vuelto extremadamente raras en la población humana moderna. El Dr. Dean añadió, la mayoría de los portadores no muestran efectos notables porque las secuencias se han diluido a través de generaciones de cruzamiento interno con genes no modificados, humanos. Tú, sin embargo, tienes una expresión inusualmente completa de estas modificaciones. La mente de Eisen corría. Entonces, ¿soy qué? ¿Algún tipo de retroceso genético? ¿Un fósil viviente? Prefiero pensar en ello como un legado genético, dijo el Dr. Blake con suavidad. Lleva consigo la evidencia de un encuentro ancestral que podría haber salvado a la humanidad en nuestros inicios como especie. La doctora Dawson se aclaró la garganta. Hay más, señor Cole. Hemos estado examinando registros arqueológicos a la luz de este descubrimiento. Hay antiguas pinturas rupestres que datan de hace 190.000 años y que representan criaturas serpentinas aladas interactuando con humanos. Antes se las consideraba imágenes mitológicas, pero ahora podrían ser registros históricos, finalizó Eisen con voz hueca. Riley Cooper asintió. Lo que nos lleva a la razón de nuestra presencia. El Departamento de Asuntos Extraterrestres está sumamente interesado en lo que su composición genética pueda revelarnos sobre esta antigua especie. El antiguo espécimen de dragón solo ha aportado información limitada debido a la degradación con el tiempo. Pero su tejido vivo, portador de estas secuencias modificadas, podría proporcionar información que no podríamos obtener de otra manera. Eisen se recostó en su silla, abrumado. ¿Qué significa esto para mí? ¿Sigo siendo humano? ¿Completamente humano? El Dr. King le aseguró con firmeza. Estas modificaciones no te hacen menos humano que alguien con una adaptación genética para vivir a gran altura o resistente a la malaria. Son parte de tu herencia, eso es todo. ¿Y qué hay de mi solicitud para la iniciativa de expansión galáctica? Preguntó Eisen. ¿Hay alguna posibilidad de que aún pueda calificar? Los científicos intercambiaron miradas. El Dr. Blake habló con cautela. En realidad, señor Cole, esa ya no es la pregunta. Con lo que hemos aprendido, te has vuelto increíblemente valioso para el programa espacial de la humanidad en formas que nunca anticipamos. 3 días después, Eisen se encontró en una sala de reuniones segura con el director Blake y varios funcionarios de alto rango de la iniciativa de expansión galáctica. El ambiente estaba tenso con un trasfondo de excitación. El señor Cole, comenzó Tyler Grant, el jefe de operaciones del GI. Creemos que su herencia genética puede ser la clave para resolver uno de nuestros desafíos más persistentes en la exploración y colonización del espacio profundo. El Dr. Blake explicó, las antiguas especies de dragones evolucionaron para sobrevivir en las duras condiciones de Europa, un entorno con frío extremo, radiación y bajo nivel de oxígeno. Las modificaciones cardiovasculares que presentan parecen diseñadas para ayudar a los humanos a adaptarse a condiciones similares, que son exactamente las mismas que enfrentan nuestros colonos en los mundos fronterizos. Gran añadió, hemos perdido a personas valiosas por estrés cardíaco durante la adaptación a entornos alienígenas. Las propiedades únicas de tu corazón podrían ayudarnos a desarrollar intervenciones médicas para proteger a los futuros colonos. Eisen procesó esta información lentamente. Entonces, en lugar de construir colonias, ¿quieres que ayude a desarrollar tratamientos médicos? No exactamente, sonrió Grant. Queremos que lideres un equipo de investigación especial en nuestro nuevo mundo colonial, Kepler 442b. Tu experiencia en construcción se seguiría utilizando, pero también participarías en la investigación en curso. Tus adaptaciones genéticas podrían hacerte especialmente apto para las duras condiciones del planeta. El planeta tiene un nivel de radiación más alto que la Tierra. El Dr. Blake explicó, los humanos normales pueden adaptarse con el tiempo y el apoyo médico,
pero tú podrías adaptarte con más facilidad. Nos proporcionaría información invaluable, y al mismo tiempo, te permitiría perseguir tu sueño de ayudar a construir el futuro de la humanidad entre las estrellas. Isen sintió una oleada de emoción. Después de toda una vida sintiendo que su inusual corazón era un defecto, una barrera para sus aspiraciones, de repente se había convertido en su mayor activo, un regalo de un antiguo encuentro entre especies. «¿Cuándo nos vamos?», preguntó. 6 meses después, Isen se encontraba en la plataforma de observación de la nave colonial Prometeo, observando cómo la Tierra se reducía a un pato azul pálido tras ellos. Le esperaba un viaje de 3 años a Kepler 442b, la mayor parte del cual pasaría llorando dormido. Pero por ahora, saboreaba este momento de transición. La doctora King se unió a él en la ventana. Se había ofrecido como supervisora médica de su equipo de investigación, continuando su trabajo con su fisiología única en el contexto de la colonización espacial real. ¿Lo estaba pensando mejor?, preguntó. Isen negó con la cabeza. Solo pensaba en conexiones. Toda mi vida pensé que mi corazón estaba equivocado. Resulta que latía a ritmo. Establecido hace miles de años cuando otra especie se acercó para ayudar a la humanidad a sobrevivir. Y ahora esa misma adaptación podría ayudar a la humanidad a prosperar entre las estrellas, usó el Dr. King. Hay cierta poesía en ello. Isen asintió, llevándose una mano al pecho, sintiendo el inusual ritmo de 3 partes que lo vinculaba a un legado antiguo. Me pregunto si conocieron a los dragones que cambiaron el ADN de mis antepasados. ¿Imaginaron que algún día esos cambios nos ayudarían a alcanzar otros mundos? Quizás ese fue siempre el plan, sugirió el Dr. King. Quizás vieron algo en la humanidad que valía la pena preservar y mejorar. Mientras la nave aceleraba hacia su lejano destino, Isen observó pasar las estrellas. Su inusual corazón, antes considerado un defecto, ahora representaba la conexión de la humanidad con su pasado cósmico y su futuro ilimitado entre las estrellas. Pero ese futuro resultaría más complejo y desafiante de lo que cualquiera a bordo del Prometheus podría haber imaginado. El Prometheus llegó a Kepler 442b después de un viaje de poco menos de 3 años. Isen despertó de su letargo sintiéndose notablemente bien, especialmente en comparación con la mayoría de la tripulación que luchó contra las secuelas de una prolongada animación suspendida. El equipo médico observó con interés su rápida recuperación, especulando que su sistema cardiovascular modificado podría proporcionar una mayor resiliencia al estrés criogénico. Kepler 442b era un mundo de belleza austera y fuertes contrastes. Desde la órbita, vastos océanos de un púrpura intenso rodeaban continentes de tonos naranja óxido y carmesí. La atmósfera era más densa que la terrestre, pero respirable gracias a las máscaras de filtración hasta que los colonos se aclimataron al mayor contenido de nitrógeno. El emplazamiento de la colonia había sido seleccionado años antes por sondas robóticas de reconocimiento, un valle resguardado enclavado entre las imponentes montañas rojas, con acceso a agua dulce y tierra cultivable. Naves automatizadas ya habían desplegado módulos de hábitat prefabricados, proporcionando la infraestructura básica para la primera oleada de colonos. Como especialista en construcción de la colonia, con adaptaciones biológicas únicas, Isen fue uno de los primeros en pisar la superficie del planeta. En cuanto sus botas tocaron el suelo oxidado, sintió una extraña sensación, una sutil vibración que parecía resonar con los latidos de su corazón. El Dr. King monitorizaba sus signos vitales a través de sus trajes. La telemetría notó el cambio de inmediato. Isen, tu ritmo cardíaco acaba de cambiar. ¿Cómo te sientes? Bien, respondió, sorprendido de darse cuenta de que era cierto. Mejor que bien, de hecho. Es difícil de explicar, pero de alguna manera me siento conectado con este lugar. Durante las semanas siguientes, esta conexión se profundizó a medida que Isen trabajaba incansablemente para ayudar a establecer la colonia. Mientras otros colonos luchaban con la mayor gravedad y la peculiar composición atmosférica, Isen prosperaba.
Su inusual corazón parecía perfectamente adaptado a las condiciones, bombeando sangre rica en oxígeno a través de su sistema con una eficiencia notable. El equipo de investigación lo documentó todo, recopilando datos que podrían ayudar a desarrollar tratamientos para que los futuros colonos se adaptaran con mayor facilidad. Pero también notaron algo inesperado. Cuanto más tiempo permanecía Isen en Kepler durante 42b, más pronunciadas se volvían sus peculiaridades cardíacas, el tercer sonido de su latido se hacía más fuerte y los patrones más complejos, como si su cuerpo respondiera a algo en el entorno. 2 meses después del aterrizaje, mientras supervisaban la construcción de la planta de energía geotérmica de la colonia, el equipo de Isen hizo un descubrimiento sorprendente. Al perforar la corteza del planeta para acceder a su energía térmica, sus sensores detectaron una anomalía, una vasta cavidad en las profundidades de la cordillera, revestida con un material que desvió su escaneo. Equipo. No es natural, concluyó Brice Garrett, el ingeniero geológico del equipo, mientras estudiaba las lecturas de los sensores con el ceño fruncido. Las paredes de la cavidad son demasiado lisas, demasiado regulares, y ese material no se registra como ningún elemento o compuesto que reconozcamos. La directora de la colonia, Grace Michei, ordenó un estudio más detallado y envió drones equipados con tecnología de escaneo avanzada para mapear la misteriosa estructura. Los resultados confirmaron sus sospechas. La cavidad era artificial, una inmensa cámara excavada en el lecho rocoso del planeta. Se formó un equipo de exploración de inmediato. Como alguien ya aclimatado a las condiciones del planeta, Isen fue seleccionado para unirse a la primera expedición a la estructura subterránea. La doctora, quien insistió en acompañarlo, tanto para monitorear sus reacciones físicas como porque se había convertido en una de las mayores expertas en las modificaciones genéticas de los antiguos dragones. La entrada a la cámara subterránea estaba oculta bajo capas de sedimento, accesible solo a través de una estrecha fisura revelada por la perforación. A medida que Isen descendía por la abertura, la extraña resonancia que había sentido desde su llegada al planeta se intensificó. Su corazón latía, más rápido, pero con un ritmo constante que le resultaba cada vez más natural. Su gasto cardíaco es excepcional, observó el Dr. King, comprobando sus datos biométricos. Cualquier humano normal mostraría signos de estrés en este punto, pero su corazón lo compensa a la perfección. El pasaje se ensancha de repente, abriéndose a una vasta cámara que dejó al equipo de exploración sin palabras. El espacio se extendía cientos de metros en todas direcciones, con su techo elevándose a alturas vertiginosas. Pero lo que realmente los asombró no fue la escala. Fue lo que contenía la cámara. Suspendido en una sustancia translúcida similar al ámbar que llenaba gran parte de la cámara, había una criatura inmensa. Un ser que tenía un parecido inconfundible con el antiguo dragón descubierto en Europa, aunque con sutiles diferencias. Este espécimen era más grande, sus proporciones ligeramente alteradas, con extremidades más desarrolladas y una estructura craneal que sugería mayor inteligencia. «No está muerto», susurró la doctora King, con la voz tensa por el asombro y la incredulidad mientras estudiaba su escáner portátil. Hay patrones electromagnéticos consistentes con actividad neuronal. Mínimos, pero presentes. Esta criatura está en una especie de animación suspendida. Los demás miembros del equipo se dispersaron documentando la cámara y a su extraordinario ocupante. Descubrieron estructuras similares a consolas alrededor del perímetro, cubiertas de símbolos que no se parecían a ningún sistema de escritura humano. Pero fue Isen quien hizo el descubrimiento más sorprendente. Al acercarse a la carcasa de ámbar, el material comenzó a brillar con una suave luz pulsante, un ritmo que coincidía perfectamente con los latidos de su corazón. Con cada pulso, la actividad neuronal del dragón suspendido aumentaba ligeramente. «Está respondiendo a ti», se dio cuenta el Dr. King, observando cómo las lecturas fluctuaban en sincronía con los latidos de Isen, o más específicamente con tu ritmo cardíaco. El director de la colonia, Michei, implementó de inmediato protocolos de contención,
asegurando el sitio y clasificando toda la información sobre su descubrimiento. En cuestión de días, especialistas de la Tierra se dirigían a Kepler 442b, incluyendo xenobiólogos, lingüistas y representantes del Departamento de Asuntos Extraterrestres. Mientras esperaban la llegada de los especialistas, el Dr. King realizó pruebas exhaustivas que confirmaron lo que todos sospechaban. Las modificaciones genéticas en el corazón de Eisen se originó con esta especie. Pero ¿por qué estos seres habían diseñado tales cambios en los humanos antiguos? ¿Y por qué este individuo estaba en animación suspendida en un planeta a más de 20 años luz de la Tierra? Las respuestas comenzaron a surgir a medida que los xenolingüistas avanzaban en el descifrado de los símbolos de la cámara. Según sus traducciones preliminares, los seres con forma de dragón se llamaban a sí mismos Valari, una especie antigua que había explorado la galaxia millones de años antes de que los humanos evolucionaran. Los Valari habían descubierto a los primeros humanos durante una expedición a la Tierra hace aproximadamente 200.000 años. Reconociendo el potencial de la humanidad, pero también nuestra vulnerabilidad a las amenazas cósmicas, habían introducido modificaciones genéticas específicas en una pequeña población. Modificaciones diseñadas para ayudar a los humanos a soportar los rigores de los viajes espaciales y adaptarse a entornos extraterrestres. Nos estaban preparando, murmuró Eisen, leyendo el informe de la traducción. Incluso entonces, estaban preparando a la humanidad para las estrellas. Pero la revelación más sorprendente provino de comprender por qué este Valari en particular estaba en animación suspendida en Kepler 442b. Según los registros traducidos, los Valari se habían enfrentado a la extinción por una plaga cósmica que atacó sus sistemas neuronales. Con el colapso de su civilización, enviaron a sus últimos individuos no infectados a mundos distantes, preservados en bioasis hasta que pudieran ser revividos de forma segura. El protocolo de reanimación requería una secuencia de activación específica, un patrón de latidos cardíacos que contenía la firma genética que habían heredado a la humanidad miles de años antes. Era una salvaguardia, que garantizaba que solo serían despertados por los descendientes de aquellos a quienes habían ayudado una vez que éstos hubieran alcanzado el avance tecnológico suficiente para alcanzar las estrellas. Necesitaban asegurarse de que quien los reviviera fuera comprensivo, explicó Riley Cooper, quien llegó con el equipo de especialistas de la Tierra. ¿Qué mejor manera que asegurarse de que se tratara de una especie a la que alguna vez habían ayudado? Las implicaciones eran asombrosas. El primer contacto de la humanidad con una inteligencia alienígena avanzada no sería un encuentro entre desconocidos, sino una reunión con seres que habían influido en nuestro camino evolutivo. Seres que habían codificado los medios de su propia salvación en el ADN humano, creando una conexión que se extendió por milenios. A medida que los especialistas continuaban su trabajo, surgió la pregunta: ¿deberían intentar revivir un individuo Valari? Los beneficios potenciales de contactar con una especie avanzada eran enormes, pero también lo eran los riesgos. La decisión recayó finalmente en un consejo compuesto por líderes de la colonia, autoridades terrestres y expertos científicos. Tras días de deliberación, llegaron a un consenso. Procederían con el intento de revivir con amplias medidas de seguridad. Eisen, como portador de la secuencia de activación, desempeñaría un papel fundamental. El proceso de revivir fue complejo, requiriendo que Eisen se conectara a una biointerfaz Valari que amplificaba su ritmo cardíaco y lo transmitía a través del medio de estasis, similar al ámbar. Durante horas, Eisen permaneció inmóvil junto a las enormes máquinas ser suspendidas que sincronizaban su latido con los patrones neuronales de la antigua criatura, que despertaban. Gradualmente, el medio de estasis comenzó a disolverse, evaporándose en una fina niebla que fue cuidadosamente contenida y analizada. El enorme cuerpo del Valari se reveló, escamas iridiscentes y tonos de azul profundo y violeta. Poderosas extremidades terminadas en diestros apéndices y alas plegadas firmemente contra su torso. Al disiparse el último medio de estasis, la cámara quedó en silencio.
Todos mantuvieron sus. Respiraba con dificultad, atento a cualquier señal de movimiento del ser colosal. De repente, el corazón de Isen se disparó. Una extraña sensación le ardía en el pecho. No era dolor, sino una intensa presión que irradiaba hacia afuera. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un pulso de energía emanó del Valari, inundando a todos los presentes. Cuando se calmó, Isen oyó una voz, no con sus oídos, sino resonando directamente en su mente. Asterisco gratitud, conexión, reconocimiento, asterisco. Los conceptos fluyeron a su conciencia acompañados de emociones demasiado complejas para nombrarlas. Comprendió instintivamente que el Valari se comunicaba telepáticamente usando la conexión genética entre ellos como conducto. Se está comunicando conmigo, jadeó Isen, mirando al Dr. King. A través de algún tipo de enlace telepático, el enorme ojo del Valari se abrió lentamente. Un brillante orbe de oro con una pupila vertical que se contraía con la luz de la cámara. Su mirada se fijó en Isen con inconfundible inteligencia y conciencia. Asterisco largo sueño. Nuevo mundo. Las plántulas se han convertido en árboles. Las imágenes acompañaron los conceptos. La Tierra como era hace 200.000 años. Los humanos primitivos se reunían alrededor del fuego. Los Valari trabajando con material genético. Y finalmente, una visión de humanos viajando entre las estrellas. Con tremendo esfuerzo, el Valari comenzó a moverse, desplegando sus enormes alas y elevándose hasta alcanzar su altura máxima. Incluso en su estado debilitado, la criatura era majestuosa. Casi 80 metros desde el hocico hasta la cola con una presencia que imponía admiración y respeto. A través de Isen, se inició un diálogo entre la humanidad y el ser antiguo. El Valari se identificó como Talerín, un científico y preservador del conocimiento de su especie. Había entrado en estasis hacía 175.000 años, uno de las docenas enviadas a diferentes mundos en un intento desesperado por preservar la civilización Valari de la extinción. Durante las siguientes semanas, Asin recuperó fuerza y compartió la sabiduría acumulada de su especie a través de su vínculo telepático con Isen. Los Valari habían explorado miles de mundos en toda la galaxia, establecido puestos avanzados en cientos de ellos y contactado con numerosas especies inteligentes. Habían sido guardianes y guías, ayudando a las civilizaciones más jóvenes a navegar los peligros del avance tecnológico y las amenazas cósmicas. La plaga que había diezmado su civilización, explicó Talerín, había sido un arma desplegada por una inteligencia hostil de más allá de la galaxia. Seres. Los Valari llamaron a los heraldos del vacío que buscaban eliminar toda vida compleja por razones que los Valari nunca entendieron del todo. Advertencia de asterisco, preparación, vigilancia, asterisco. Los conceptos surgieron con un sentido de urgencia. Los heraldos operaban en vastas escalas de tiempo. Sus incursiones estuvieron separadas por cientos de miles de años. Si su patrón se mantenía, regresarían y la humanidad necesitaba estar preparada. Esta revelación transformó la misión de la colonia Kepler 442b de la noche a la mañana. Lo que había comenzado como un esfuerzo de colonización estándar se convirtió en el centro de una colaboración intersectorial para preparar a la humanidad para una amenaza que pocos podían comprender. Valorin trabajó en estrecha colaboración con científicos humanos, compartiendo la tecnología y el conocimiento de Valari mientras estudiaba cómo había evolucionado la humanidad desde su último encuentro. El papel de Isen también evolucionó. Su conexión genética con Theorin lo convirtió en un intermediario ideal, capaz de comprender conceptos y tecnologías que de otro modo podrían tardar décadas en comprender. Aunque la comunicación telepática era agotadora y le provocaba migrañas y agotamiento, Isen aceptó su papel con determinación. ¿Alguna vez te arrepientes de ello? El Dr. King le preguntó una tarde mientras observaban al pájaro volando sobre la colonia en un vuelo de prueba, con sus enormes alas proyectando sombras sobre el asentamiento. ¿Arrepentimiento de qué? Isen preguntó. Ser diferente.
Tener un corazón que te diferencie toda la vida. Ser empujado a esta posición entre mundos. Isen consideró la pregunta seriamente. Solía pensar que mi corazón estaba equivocado, que estaba roto de alguna manera. Ahora entiendo que siempre estaba latiendo a un ritmo. Lo estableció ya hace tiempo, conectándome con un legado que no podría haber imaginado. Observó con gracia el banco Torín contra el atardecer alienígena. ¿Cómo podría arrepentirme de ser parte de algo mucho más grande que yo? A medida que pasaban los meses, se descubrieron otras cámaras de preservación Valari en toda la galaxia, cada una de las cuales contenía individuos con conocimientos o habilidades especializadas. Cada uno fue despertado utilizando la clave genética llevada por los humanos con modificaciones Valari suficientemente expresadas. Individuos raros como Isen que llegaron a ser conocidos como Resonancia. Comenzó una nueva era de cooperación entre humanos y Valari. La humanidad obtuvo acceso a tecnología siglos después de nuestro desarrollo. Mientras tanto, los Valari encontraron un propósito en preparar una especie más joven para enfrentar la amenaza que casi los había destruido. En Kepler 442b surgió un extenso complejo alrededor de la colonia original, en parte centro de investigación, en parte intercambio cultural y en parte instalación de defensa. En su corazón se encontraba la cámara de resonancia, donde Isen y otros resonancias trabajaban con socios Valari para desarrollar tecnologías que fusionaran las fortalezas de ambas especies. 3 años después del despertar de Talerín, el sistema de alerta temprana que habían construido detectó una señal perturbadora de la franja galáctica. Patrones de energía consistentes con el enfoque de los exploradores del Heraldo del Vacío. La humanidad enfrentó su mayor desafío mucho antes de lo que nadie había anticipado. Con solo 37 Valari revividos y un puñado de resonantes para guiarlos, la perspectiva de enfrentarse a un enemigo que casi había exterminado una civilización avanzada parecía sombría. No estamos preparados, argumentó Riley Cooper durante una sesión de emergencia del Consejo. Los sistemas defensivos aún son teóricos. Nuestra comprensión de la tecnología Harbinger es incompleta, y la mayor parte de la humanidad ni siquiera sabe que existe esta amenaza. La respuesta de Torín transmitida a través de Isen fue un asterisco resuelto. Las plántulas se han convertido en árboles, pero aún no has reconocido tu propia fuerza. Los Valari modificaron a sus antepasados no solo para sobrevivir, sino para superarnos. Tu adaptabilidad, tu creatividad, tu capacidad de innovación bajo presión. Estas son armas que los heraldos no pueden contrarrestar. El mensaje me hizo reflexionar sobre algo. Aunque los Valari tenían una tecnología superior, los humanos poseían cualidades que los heraldos nunca habían encontrado. Imprevisibilidad, saltos intuitivos y capacidad de encontrar soluciones no convencionales. No necesitamos igualar exactamente su tecnología, sugirió Isen. Necesitamos abordar esto de manera diferente, utilizando lo que nos hace humanos junto con lo que los Valari pueden enseñarnos. Surgió un plan audaz. En lugar de intentar construir defensas idénticas a las que habían fallado a los Valari, la humanidad desarrollaría tecnologías híbridas que incorporaran el ingenio humano con el conocimiento Valeri. La resonancia serviría como puentes entre las especies, traduciendo conceptos y facilitando la integración tecnológica. Trabajando día y noche, los equipos combinados de humanoid desarrollaron sistemas diferentes a todo lo que cualquiera de las especies había creado antes. Los especialistas en IA humana colaboraron con los arquitectos de conciencia de Valari para crear sistemas predictivos que pudieran anticipar estrategias de presagio. Los físicos humanos y los maestros de energía Valari diseñaron armas que explotaban las debilidades que los Valari habían identificado pero que nunca lograron atacar de manera efectiva. Mientras los sistemas de detección rastreaban a las naves Harbinger que se acercaban, se desplegó la primera línea de defensa. Una red de plataformas automatizadas que combinan la manipulación de energía de Valari con algoritmos adaptativos diseñados por humanos. Cuando los Harbinger Scouts iniciales se encontraron con esta tecnología híbrida, no pudieron penetrar sus defensas en constante evolución.
Por primera vez en su larga historia de conquista, los heraldos fueron repelidos sin obtener información significativa sobre su objetivo. La imprevisibilidad humana había creado una defensa que los metódicos heraldos no podían descifrar. La victoria fue una prueba menor pero significativa de que la alianza humana Valari tenía potencial, pero todos entendieron que esto era solo el comienzo de un conflicto que podría durar generaciones. Después del primer enfrentamiento, Talerín convocó a Isen a una reunión privada en la cámara de resonancia. Los enormes pensamientos de Valari llevaban consigo un peso de emoción que Isen nunca había sentido antes. Gratitud, orgullo, esperanza, lo que has hecho, tradujo Isen para los demás presentes, no tiene precedentes. Ninguna especie a la que Valerie ayudó ha superado nuestras expectativas de forma tan espectacular como la humanidad. En nuestra hora más oscura, modificamos a sus antepasados, con la esperanza de que algún día pudieran recordarnos. En cambio, bien podríais salvarnos a nosotros y a otras innumerables civilizaciones que los heraldos querrían destruir. El Dr. Kim, quien había contribuido decisivamente al desarrollo de tecnologías médicas para fortalecer las capacidades de resonancia, planteó la pregunta que había persistido desde su despertar. ¿Por qué elegiste a los humanos? Debió haber otras especies con potencial. A través de Isen, Valerín compartió un recuerdo. Los científicos de Valari observan a los primeros humanos luchando por sobrevivir a una edad de hielo, fabricando herramientas con materiales limitados y cooperando para superar desafíos que deberían haberlos erradicado. A pesar de su fragilidad física, estos primeros humanos habían demostrado una determinación e ingenio notables. La chispa. Lo reconocimos inmediatamente. La misma calidad que nos condujo a las estrellas. Pero en ti arde más brillante y más feroz. Nosotros no creamos esta chispa. Simplemente nos aseguramos de que tuviera la oportunidad de convertirse en una llama. La revelación conmovió profundamente a Isen. Los Valari no habían alterado la naturaleza esencial de la humanidad. Lo habían preservado, asegurando que las cualidades que nos hacían humanos sobrevivieran el tiempo suficiente para alcanzar su máximo potencial. A medida que la guerra contra los heraldos se intensificó durante los años siguientes, la alianza Valari humana se expandió. Se descubrieron y abrieron más cámaras de conservación. Se identificaron y entrenaron más resonancias. Las colonias en todos los sistemas habitables se convirtieron en centros de investigación, fabricación y defensa. El corazón inusual de Isen, alguna vez considerado una anomalía médica, pasó a ser reconocido como un símbolo de la conexión entre las especies. El ritmo cardíaco que una vez lo había alejado de las estrellas ahora representaba el puente de la humanidad hacia sus aliados cósmicos y su compromiso de defender la vida en toda la galaxia. 10 años después del despertar de Talerín, la humanidad se enfrentó a la flota principal de Harbinger, una confrontación que puso a prueba cada tecnología, estrategia y alianza que habían desarrollado. La batalla duró semanas con pérdidas en ambos lados, pero las defensas híbridas resistieron. Las fuerzas humanas Valari prevalecieron contra un enemigo que había aterrorizado la galaxia durante millones de años. Después de los acontecimientos, cuando comenzó la reconstrucción y se hicieron planes para perseguir a los precursores en retirada hasta su origen, Isen se encontró nuevamente de pie en la plataforma de observación de una nave espacial. Pero esta vez, no abandonaría la Tierra. Regresaba por primera vez en más de una década. La doctora Kim, ahora su esposa y socia en el programa de resonancia, se unió a él en la ventana. Nervioso por la cumbre, Isen asintió. Representantes de todas las naciones de la Tierra asistirán a la conferencia para formalizar el nuevo papel de la humanidad en los asuntos galácticos. Como uno de los resonantes originales y arquitecto clave de las tecnologías híbridas que habían salvado innumerables vidas, Isen se dirigiría brevemente a la asamblea, admitió. ¿Cómo explicarle a la gente que la mayor fortaleza de la humanidad estuvo ahí desde siempre? Lo que hicieron los Valari no fue hacernos más parecidos a ellos, sino garantizar que siguiéramos siendo exclusivamente humanos.
Encontrarás las palabras, le aseguró tomándole la mano. Tu corazón conoce el ritmo. Cuando su nave entró en la atmósfera de la Tierra, Isen sintió el familiar latido tripartito de su corazón. El ritmo que una vez lo marcó como diferente lo conectó con un legado antiguo y finalmente ayudó a forjar una alianza que cambió el curso de la historia galáctica. Su corazón siempre había latido a su propio ritmo. Los médicos se habían equivocado. No era un defecto. Era un puente entre mundos, entre el pasado y el futuro, entre lo que la humanidad había sido y lo que podría llegar a ser. Y mientras la nave descendía hacia un mundo cambiado para siempre por el contacto con los Valari, Isen comprendió que su inusual latido nunca había estado mal en absoluto. Simplemente había estado esperando, como los mismos Valari, el momento en que la humanidad estuviera lista para escuchar su mensaje y reconocer el ritmo cósmico que conectaba a todos los seres vivos a través de las vastas extensiones del espacio y el tiempo. La cumbre transcurrió mejor de lo que nadie podría haber anticipado. Naciones que habían sido adversarias durante siglos se unieron bajo la bandera de la defensa galáctica. El conocimiento compartido por los Valari, cuidadosamente seleccionado para evitar disrupciones tecnológicas que pudieran desestabilizar la sociedad humana, catalizó avances en la medicina, la producción de energía y la restauración ambiental. En una generación, la Tierra se transformó. Se erradicaron enfermedades que habían plagado a la humanidad durante milenios. Los sistemas de energía limpia basados en los principios Valari eliminaron la contaminación y la escasez de recursos. Las modificaciones genéticas introducidas originalmente por los Valari fueron estudiadas y adaptadas en tratamientos que extendieron la esperanza de vida humana y mejoraron la resiliencia a entornos hostiles, haciendo posible la colonización de mundos previamente inhabitables. 50 años después del despertar de Talerín, la humanidad había establecido una presencia en más de 40 sistemas estelares. Los Valari, que ahora sumaban cientos a medida que se descubrían más cámaras de preservación, trabajaron junto a sus aliados humanos como maestros, consejeros y socios. La resonancia, individuos como Isen, con los marcadores genéticos que facilitaron la comunicación con los Valari, se convirtieron en diplomáticos e intérpretes, tendiendo puentes entre las especies. Isen, ahora de más de 70 años, pero con la vitalidad de un hombre mucho más joven, gracias al conocimiento médico de Valari, se encontraba en la plataforma de observación de la estación Harmony, una enorme instalación orbital construida en el punto L1 entre la Tierra y su luna. A su lado, Talerín observaba cómo una nueva clase de naves interestelares se preparaban para su viaje inaugural. ¿Alguna vez imaginaste esto? Isen preguntó, sin necesidad de verbalizar la pregunta para que Torín la entendiera. Después de décadas de comunicación telepática, su conexión se había profundizado hasta el punto en que los pensamientos fluían sin esfuerzo entre ellos. Asterisco, esperanza, sí. Certeza, no. La respuesta de Valari contenía matices de emoción que desafiaban una traducción simple. Cuando preservamos nuestra especie, cuando modificamos a tus ancestros, plantamos semillas sin saber si alguna vez darían fruto. Que hayan florecido más allá de nuestras expectativas más salvajes es una alegría inconmensurable. La flota de naves que partió de la Tierra representó la culminación de la cooperación humana Valari. Naves diseñadas para buscar otras cámaras de preservación a lo largo de la galaxia para contactar con otras especies inteligentes y establecer una red de civilizaciones unidas contra amenazas como los heraldos. A medida que las naves activaban sus motores, surgieron sistemas híbridos que incorporaban principios que ni los humanos ni los Valari habrían desarrollado independientemente. Isen sintió una resonancia familiar en su pecho. Su corazón modificado, la conexión que había iniciado todo, latía al ritmo de algo más grande que él mismo. El pulso de una comunidad galáctica que da sus primeros pasos junta. La doctora Kim, con su cabello ahora plateado, pero sus ojos tan brillantes como siempre, se unió a ellos en la plataforma. El Consejo Médico lo ha confirmado. Dijo que las modificaciones genéticas se están manifestando en la nueva generación a un ritmo sin precedentes.
Casi el 5% de los niños nacidos en las colonias muestran el patrón resonante. Esta fue una noticia notable. Durante miles de generaciones, las modificaciones Valari habían permanecido latentes en la mayoría de los seres humanos, expresándose plenamente en quizás 1 de cada millón de individuos. La mayor expresión sugería que la humanidad estaba evolucionando a lo largo de un camino que los Valari habían vislumbrado hacía 200.000 años. Un camino hacia una conexión más profunda con el cosmos y sus innumerables formas de vida. Evolución por elección, reflexionó Isen. No una mutación aleatoria, sino una dirección consciente. Los pensamientos de Valerín resonaron con aprobación. El mayor regalo que cualquier especie puede recibir es el poder de guiar sabiamente su propio desarrollo. Te has ganado ese regalo. Mientras la última de las naves desaparecía en la oscuridad del espacio, llevando el mensaje de la alianza a estrellas distantes, Isen reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta allí. Todo había comenzado con una anomalía médica, un corazón que latía mal. Había conducido al descubrimiento de la herencia cósmica de la humanidad y al resurgimiento de una especie antigua. Había culminado en una asociación que prometía transformar la galaxia. Todo porque los médicos se habían equivocado con su corazón. Su ritmo cardíaco inusual nunca había sido un defecto. Había sido un mensaje codificado en su ADN por seres que habían reconocido el potencial de la humanidad cuando todavía estábamos apiñados en cuevas. Había sido una herencia transmitida de generación en generación, esperando el momento en que la humanidad alcanzara las estrellas. Y ahora, mientras las naves que transportaban humanos y Valari se aventuraban en las profundidades cósmicas, ese mensaje estaba siendo llevado a nuevos mundos y nuevas especies. El ritmo que una vez había marcado a Isen como diferente se había convertido en una sinfonía de cooperación que resonaría a través de las estrellas durante los milenios venideros. Su corazón siempre había latido al ritmo del futuro. Un futuro donde el lugar de la humanidad entre las estrellas no se aseguraría mediante la conquista o la competencia, sino mediante la conexión y la cooperación. Un futuro donde las fronteras entre las especies se disuelvan en el reconocimiento de un propósito compartido y un respeto mutuo. Un futuro que había comenzado con un simple error de concepto. Los médicos dijeron que su ritmo cardíaco era incorrecto hasta que se dieron cuenta de que coincidía con el corazón del antiguo dragón. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu like y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.